Listo, entonces en este momento estamos grabando la clase. Les doy los buenos días. Espero que hayan tenido una excelente semana y que, bueno, este fin de semana que esperemos, así como ya lo prometieron, se nos acaba el confinamiento, se nos acaba, pues no se acaba la pandemia, pero sí se acaba tantas restricciones. Entonces nos vamos a acostumbrar a lo que llaman nueva normalidad. Espero que les vaya bien con eso, que se sigan cuidando. Y bueno, de parte de acá del curso de métodos numéricos, ¿qué les cuento? Están conscientes que el próximo sábado es nuestro primer parcial, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, hoy vamos a ver el último temita que entra en el examen. Vamos a ver algunos conceptos teóricos y luego vamos a hacer algunos ejercicios y les voy a terminar de completar los ejercicios que les había dejado. No sé si alguno de ustedes ya vio el documento que yo les compartí ahí en la parte de los archivos del curso, con un grupo de ejercicios que les he estado sacando para que estudien el examen. ¿Listo? Entonces, me gustaría que hoy probáramos dictar la clase acá en este tablero. ¿Listo? Vamos a hacer esto. Yo creo que aquí se alcanza a ver. Y, y bueno, arranquemos. Si se ve, a ver cómo hacemos. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a compartirles mi pantalla. Compartir video. Listo. Ustedes en este momento deberían estar viendo el tablero. Bueno, deben estar viéndome a mí y al tablero. Cuando uno dicta clases virtuales o remotas, la velocidad del video no es tan importante como la velocidad del audio. Si ustedes se dan cuenta, el video tiene una velocidad de refresh muy bajita. Es decir, si yo me muevo, noten que no se ve totalmente continuo, pero tal vez estén de acuerdo en que finalmente es más importante en una clase el audio que el video. Eh, yo voy escribiendo aquí en el tablero. Entonces, ustedes siempre van a tener la posibilidad de ver lo que se escribe en el tablero, pero si en algún momento se empieza a cortar el audio, a pixelar, bueno, ahí no se usa el término pixelar, sino si se escucha entrecortado el audio, ahí sí necesito que me detengan. Listo. Pero por la parte del video, van a darse cuenta que no es tan importante. Listo. Bueno, entonces, hoy qué vamos a ver, yo tengo por ahí una deuda con ustedes. Y se las pago ahora ratico. Me acordé fue esta madrugada cuando estaba estudiando la materia, cuando estaba estudiando la clase. Entonces empecé a descargué MATLAB. Ya se imaginarán que hacer eso en cualquier programa da exactamente igual. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con un temita que es el método gráfico. Listo, entonces aquí puedo escribir desde aquí. Vamos a hacer una cosa. Permítanme un poquito de paciencia. Y no me había dado cuenta que se veía muy poquito el tablero allá arriba. Listo, entonces se ve desde aquí hasta aquí.
Listo, entonces pues vamos a empezar a ver métodos de soluciones de ecuaciones, que es una de las partes más importantes de este curso. Vamos a arrancar. ¿Qué les quiero contar antes? Quiero contar como una motivación. Vamos a suponer que tú quisieras preguntarte por una ecuación cualquiera. Una ecuación cualquiera, por ejemplo, una parábola. Entonces, si yo tengo una parábola del tipo x cuadrado menos 5x menos 6, y yo te dijera, pregunta, ¿se ve bien la ecuación que copié? Sí, bro. Sí, profe, se ve bien. Listo, ok. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos un modelo descrito por esta parábola. Ahora vamos a escribir un modelo real, un modelo que describe una situación física. Pero pensando en esto, pensando para explicar el concepto, me gustaría que partiéramos de aquí. ¿Qué sería una raíz de esa ecuación? Entonces vamos a recortar el concepto, un concepto relativamente simple, que es el concepto de raíz. Si tú haces la gráfica de esa ecuación, si a mí me pidieran hacer la gráfica, ¿yo qué haría? Yo buscaría los puntos en los cuales esa funcioncita corta el eje X. Y eso es lo que nosotros llamamos raíces o ceros. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Factorizamos. ¿Se acuerdan cómo se factoriza ese trinomio? Con dos paréntesis. Y los números serían 3 y 2. menos 3 y menos 2, ¿cierto? Entonces decimos, ojo. Profe, no podría ser menos 3 y menos 2. Sí, menos 3 y menos 2. No, porque tiene... Me equivoqué. Negativo, profe, no. Primero negativo. Tendría que ser positivo. menos 6 y más 1. Sí, me equivoqué, no son 3 y 2. Sí, porque el producto no daría menos 6. Entonces sería menos 6 más 1. Gracias. Profe, el segundo signo no es más positivo. Menos 6 Más 1. Sí, lo siento. Entonces, esta expresión es esta misma. Esto es lo que nosotros llamamos una función. Esta expresión es lo que nosotros llamamos una función. Es decir, para cada valor de X hay solo un valorcito de Y. No sé si se acuerdan del cálculo diferencial cuando le ponían algunas relaciones entre funciones y les decían, determinen cuál de ellas es función. ¿Se acuerdan cómo se hacía para saber si sí era función o no era función? ¿Quién recuerda? Si para cada valor de X daba más de un valor de Y, entonces no era función. No podía tocar 2 veces Y. Muy bien, correcto, eso es cierto. Y eso es equivalente. Señor, ¿alguien quiere decir algo más? No. Ok, entonces, gráficamente eso es equivalente a hacer lo siguiente. No sé si recuerdan que uno trazaba líneas verticales. Entonces, con la línea vertical también se podía saber si era función o no. ¿Quién recuerda eso? ¿Cómo hacía? ¿Qué es equivalente a lo que nos dijo? No recuerdo quién fue que participó. Que tocara la ecuación en solo un punto, con cada línea vertical. Entonces, por ejemplo, una circunferencia o una elipse no serían funciones, ¿cierto? Porque si tú trazas líneas verticales por donde está el dominio de la función, entonces, o de la relación, entonces cortas a la gráfica en dos. Un ejemplo. Entonces, si tú tienes una función de este tipo, una elipse, si tú trazas una línea vertical, cortas a la gráfica en dos puntitos. Entonces, esto no es función. Decíamos que era sencillamente una relación entre las dos variables. Por allá los parciales decían, determine cuál de las siguientes relaciones es función. Entonces, esto no sería función. ¿Por qué no sería función? Entonces, ahorita con el ejemplo que les voy a traer, un ejemplo de ingeniería, un ejemplo de la vida cotidiana, entonces nos daremos cuenta por qué esto, o lo que decíamos analíticamente, de que para cada punto de X
la función solo puede tener un valor de y. Ahí vamos a entender por qué no puede una función tener este comportamiento. Muy bien. ¿Cómo sería la gráfica de esto? Yo les decía, vamos a hacer la gráfica. Listo. Entonces la gráfica. Listo. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué valores de x y se vuelve 0? Aquí se ve fácil, ¿cierto? ¿Cuántos serían? ¿Cuáles serían los valores? 6 y menos 1. 6 y menos 1, ¿cierto? Entonces, por aquí está la función menos, corta la función en menos 1, digamos, menos 1, y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces, como es una parábola y abre para arriba, esto debe venir de por acá abajo. Listo. Entonces, no se alcanza a ver, sí se alcanza a ver el vértice que le dibujé a la parábola. Sí. Sí. Entonces, 6, 7, 3.5, bueno, no importa que me haya quedado un poquito asimétrica. Simplemente lo que les quiero mostrar es que en este caso, si tú trazas líneas verticales, en cualquier parte, cortas solamente un punto. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una función. Listo, anótenlo por ahí. Yo no estoy anotando todo, pero algunas cositas que uno va diciendo le sirven para tenerlas de referencia. Ahora bien, esto es la parte teórica de lo que es una función. Ahora sí les voy a mostrar un modelo matemático que describe una situación del cosmos cualquiera y basado en ella, ahora sí vamos a entender el por qué una función tiene que tener determinado comportamiento. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de caída libre. ¿Listo? Nosotros en física aprendimos caída libre, ¿cierto? Pero nosotros no, generalmente en física, en los cursos de física, sobre todo en ingeniería, vemos los modelos bastante idealizados. ¿Y a qué me refiero con idealizados? Que estos modelos ideales que nosotros estudiamos no tienen en cuenta situaciones que hacen el modelo un poquito más complejo, pero que en la práctica hay que tener en cuenta. ¿Cuál, por ejemplo? Ejemplo principal, la fuerza de fricción. Generalmente los ejercicios que nosotros hacemos de caída libre, de tiro parabólico, no consideran la fricción. Entonces aquí les voy a mostrar un modelo de cómo sería la velocidad de un cuerpo a medida que baja, pero teniendo en cuenta la fuerza de fricción. Entonces el modelo está dado por lo siguiente. Listo. Supongamos que tú dejas caer un cuerpo cualquiera desde una altura cualquiera. ¿Listo? Desde una altura cualquiera. Claramente la velocidad va a ir aumentando en magnitud. Según el modelo que aprendemos en física, esa velocidad crece indefinidamente. Pero nosotros sabemos que hay una fuerza que le va restando velocidad a ese cuerpo que va cayendo. Supongamos que es un paracaidista, por ejemplo. Y llega un momento en el que la fuerza de fricción es tan grande que, hablando realmente, la velocidad deja de aumentar. ¿Listo? Entonces, como deja de aumentar, eso pareciera no concordar con el modelo que uno aprende en física mecánica, en el que la velocidad crece indefinidamente. Entonces, el modelo de velocidad, teniendo en cuenta todas las variables, sería Gm sobre C por 1 menos E ala entonces, y este coeficiente C se llama coeficiente de resistencia. Coeficiente
de resistencia. Permítanme un momentico aquí. A propósito, en el curso que estamos viendo nosotros, el ITM sugiere este tema de funciones y dos métodos que vamos a aprender hoy, que se llaman búsqueda incremental y método de disección, sugieren estudiarlo de otro libro, no el que ustedes se consiguieron por ahí, sino un libro que se llama Métodos Numéricos para Ingenieros. El autor es de apellido Chapra. Listo, entonces, si lo pueden conseguir después, pues hay que conseguirlo, listo, y si no, pues hablamos más tarde. Muy bien, entonces, este modelo, si yo les preguntara, muchachos, la gráfica de la velocidad para el modelo teórico es aumentar, aumentar, aumentar linealmente. Es decir, si yo hiciera la gráfica de la velocidad de caída libre sin tener en cuenta la resistencia con el aire, entonces la gráfica sería una línea que va aumentando de manera, valga la redundancia, lineal. ¿Listo? Quiero que pensemos cómo sería este modelo. Vamos entonces a ver. Aquí tenemos un ejemplo de función. La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué sabemos que es una función? Bueno, esta es la gravedad. Bueno, yo dije solamente lo que vale C, porque G y M, de pronto nosotros ya nos estamos acostumbrando en ingeniería. Y si hablamos de caída libre, ya ustedes saben que es G, ¿cierto? Y si hablamos de M, también sabemos que es M. La aceleración de la gravedad y la masa del cuerpecito que está cayendo. La única variable de todas que no es común es el coeficiente C. Ahora bien, pregunta. Si yo hiciera la gráfica de este modelo o de esa función, ¿qué tipo de gráfica obtendría? Vamos a ver. Entonces, esto es una constante. La gravedad no cambia. La masa no cambia. El coeficiente de restitución, o de resistencia, no cambia tampoco. Acá también está el coeficiente M. Entonces, es como si fuera una constante multiplicada por esto. Entonces empieza con E a la menos un número. Vamos a tratar de hacer como un bosquejito de la gráfica. Y luego vamos a hacer cositas más exactas. Pregunta. Cuando t vale 0, ¿cuánto da la velocidad? 0. 1. No, da 0. ¿Por qué? Porque E a la 0 da 1, ¿cierto? Entonces el paréntesis, ¿cuánto da? El paréntesis daría 1. Entonces sabemos que la gráfica arranca desde aquí. De hecho, recuerden que... Profe, perdón. ¿Por qué daría -1 el paréntesis, profe? Cuando tú dejas caer un cuerpo, sea persona, sea un cuerpecito portable. Recuerden, después de participar, apagar el micrófono para que no se escuche ruido. Entonces, y a medida que va aumentando en el tiempo, entonces, cuando T es muy grande, cuando T tiende a infinito, José Manuel pregunta algo. No, pero es que le han estado haciendo unas preguntas y no escuchaba, entonces era para ver si de pronto levantando la manito de pronto, era más fácil como llamar la atención, como para que vieran. Ok. Sí, es que hay un compañero que está preguntando algo, profe. ¿Quién? Profe, la pregunta mía es ¿por qué dijo usted que daba 1? Si, pues en este caso tenemos el 1 menos a la 0, que en este caso también daría 1. 1 menos 1, 0. Pero me interesa mucho lo que dijeron hace un ratito. O sea, alguien había hecho una pregunta, no sé si eras tú, Juan Guillermo, y yo no había escuchado. Posiblemente, sí. No, pero alguien escuchó otra pregunta adicional a ti y yo no la había escuchado. No, solo esa pregunta, profe.
fue el que hizo la pregunta. ¿Dónde estoy? Yo le iba a preguntar algo, profe, pues yo solamente dije profe y ya, como no me escuchó, no le hice la pregunta. Ok. Sí. No me dejen avanzar. Acuérdense el acuerdo que hicimos el primer día de clase en el compromiso académico. Yo les decía que pueden preguntar todo lo que quieran. La clase se desarrolla, ojalá, de acuerdo a la velocidad que ustedes permitan o le pongan. Entonces, Juan Guillermo, para responder tu pregunta, y ahora, Winston, si quieres me haces la tuya. Yo lo que dije fue eso que tú dijiste. Yo dije que cuando t vale 0, la velocidad vale 0. Porque como a la 0 es 1 y 1 menos 1 es 0, entonces quedaría la velocidad 0. ¿Sí me hago? Ok, pero ¿qué pasaría allí? Que la gravedad por la masa y el coeficiente de resistencia, bueno, multiplicarían allí. No, ya, profe, ya me quedó claro. Multiplican el 0, ¿cierto? Muy bien. Sí, gracias. Con gusto. Si quieren, levanten la mano y cuando yo no los escuche, porque a veces hablan al tiempo varios, dejan la mano levantada. ¿Listo? Dejan la mano levantada. Ahí creo que se les congeló el video. Yo estoy viendo. Acá tengo el celular. Bueno, un momentico. Ahora sí, creo que ya se descongeló. Yo acá tengo. Ya otra vez mal, profe. ¿Cómo? No, que ya se. Bueno, y se volvió a congelar el video, pero ya se había restablecido el video. Sí, Ahí se volvió a congelar. Sí. Yo me doy cuenta porque ahí donde estoy señalando el celular. Y yo siempre estoy mirando en clase hacia abajo, porque allá abajo tengo el portátil. Entonces, lo que me toca hacer, como toda solución informática, es volver a reiniciar. Entonces, Reiniciar. no, pero no reiniciar el computador, sino reiniciar el video. Entonces, dejo de presentar y vuelvo a compartir. ¿Listo? Entonces, aquí debería salir de nuevo de forma más. A ver, ¿ustedes ven mi video o no? En este momento no. En este momento no, profe. No, profe. Ok. Ya, profe, ya dio. Ahora. Listo, bueno. Bueno, Winston, ¿iba a hacer alguna pregunta? Sí, profe, es que en algún momento me pareció haber escuchado que usted dijo que si el coeficiente de resistencia era 0, la gráfica era lineal, ¿cierto? No, yo no dije que C tenía que ser 0. Yo lo que dije fue que cuando el modelo no considera la fricción, la velocidad era lineal. Listo, la velocidad era lineal. Pero ahí en la gráfica, ahí en la gráfica. ¿Soy yo nomás? ¿Soy yo nomás o yo no estoy viendo todavía pantalla? Yo tampoco. Y les voy a decir cuándo sucede eso. No sé si de pronto hiciste clic en alguno de tus compañeros o compañeras y la ventana de Teams se te ancló a esa persona. Entonces. Yo le tengo el clic a su foto. A mi foto. Entonces, en este momento se ve solo mi foto. Pues yo sí, solo la foto, no estoy viendo el tablero. Yo en este momento no veo nada, veo a Dulce ahí hablando. Sí, yo tampoco veo. Yo sí veo el video, yo veo el profe. Yo no veo. Hagamos algo. Levanten la mano quienes ven solamente una imagen congelada. O congelada no, quienes no ven video, porque a ver, hay bastantes estudiantes. O sea, en este momento ustedes no están viendo mi video, ¿cierto? Bajen la mano. Bajen la mano, por favor. Listo. Entonces son 7 estudiantes. Vamos a reiniciar otra vez el video a ver si se soluciona esta cosa. Entonces, aquí voy a compartir y le voy a empezar a presentar. ¿Listo? Cuéntenme. Profe, ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe.
Entonces, si en algún momento me ven hablando y no se ve el video, entonces háganmelo saber para hacer. Listo, entonces, ¿qué tipo de gráfica se obtiene cuando yo grafico este modelo? Esto es una constante, ¿listo? Entonces, este modelito que está en el paréntesis, ¿qué tipo de gráfica se obtiene? Bueno, a medida que este tiende a infinito, esto se vuelve cero. Este término del exponencial se vuelve cero. Entonces, llega un momento en que esto se vuelve constante. Esto se vuelve constante. De tal forma que la gráfica sería de esta manera. ¿Listo? Esta sería una exponencial creciente. Los que estudian electrónica, telecomunicaciones, si han visto circuitos, sabrán que se parece a la gráfica de la carga de un condensador. La gráfica sería de esta manera. ¿Listo? Esta sería una exponencial creciente. Los que estudian electrónica, telecomunicaciones, si han visto circuitos, sabrán que se parece a la gráfica de la carga de un condensador, que también tiene un modelo de 1 menos e a la menos alta. ¿Listo? Entonces, esto sería el tiempo y esto sería la velocidad. ¿Listo? Tiempo. Yo creo que ver esto aquí, con ver la gráfica, ya nosotros podemos entender, ahora sí con un ejemplo específico, por qué una función solamente puede tener un valor para cada valor del tiempo, en este caso. Es decir, que si yo trazo cualquier línea vertical, debería cortar a la función en solo un punto. Vamos a hacer la explicación por la reducción al absurdo. ¿Qué es la reducción al absurdo? Supongamos que yo, por ejemplo, pudiera cortar 2 puntos cuando yo trazo una línea vertical. ¿Eso qué implicaría en, por ejemplo, este modelo que yo les estoy mostrando aquí? Es decir, quiero que piensen por qué sería absurdo y lógico que al yo graficar una velocidad en función del tiempo, yo obtenga, no sé, por ejemplo, la elipse que les mostré ahora, una circunferencia, una parábola que abre hacia la derecha, por ejemplo. ¿Eso qué implicaría? No sé si alguien lo entiende o lo ve. En un tiempo determinado haya 2 velocidades para un mismo cuerpo, ¿no? Excelente, José. Excelente. No sé si están de acuerdo con José Manuel. José Manuel dice que si en la gráfica yo pudiera cortar 2 valores, eso querría decir que en un mismo tiempo el cuerpecito tiene 2 velocidades. Y eso en nuestro mundo macroscópico, eso es absurdo, ¿cierto? Un cuerpo puede tener solo una velocidad. Es decir, supongamos que el modelo no fuera este que acabé de graficar, sino, por ejemplo, una parábola que abre horizontalmente. Entonces, para un tiempo cualquiera, este tiempo de 1, entonces la función estaría definida en 2 partecitas diferentes. Como dijo José Manuel, eso sería absurdo. ¿Por qué? Porque un cuerpo solamente puede tener una velocidad, ¿no? Entonces, listo, dejémoslo aquí. Muy bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? Sí, profe, cuando mencionó el mundo macroscópico me generó la inquietud si eso también aplica en el mundo cuántico, profe. No, no aplica. No aplica porque en el mundo cuántico, les voy a contar lo que decía una de mis profes de mecánica cuántica. Ella decía, muchachos, para entender algunas cosas del mundo cuántico hay que tener el libro de mecánica cuántica leyéndolo y fumarse un cachito de marihuana, decía la profe. Porque hay cosas del mundo cuántico que son de verdad muy, muy voladas, muy voladas. Una cosa sencilla que tiene que ver con esto, y por eso mencioné que solo en el mundo macroscópico aplica. En el mundo cuántico nosotros no podemos hallar la posición de un electrón, por ejemplo, pero sí podemos calcular la probabilidad de encontrar el electrón en cierta región. Listo, oigan esto tan loco. Si nosotros calculáramos
la probabilidad de encontrar el electrón en dos posiciones diferentes, esa probabilidad no es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el electrón en ocasiones está en dos lugares al mismo tiempo. Y si calculamos la probabilidad de que no esté en ninguna parte, esa probabilidad tampoco es cero. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que ya sabemos es que el electrón, por ejemplo, un electroncito cuando está en la vecindad de un núcleo, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que es el más sencillito. Entonces, está un protón y el electrón está ahí en su vecindad. Nosotros ya sabemos que el electrón no tiene trayectoria. En física ya sabemos eso. Eso de que el electrón gira alrededor del núcleo, eso es falso. Falso, ya sabemos que es mentira. No sabemos cómo se mueve. Pero lo que sí sabemos es que no es circularmente. Si fuera circularmente, perdería energía, perdería y caería al núcleo. Lo que no pasa, entonces sabemos que no es circular. Entonces, para que se hagan una idea, el electrón a veces desaparece, aparece en otro lugar, vuelve y desaparece, aparece en dos lugares. Entonces, ustedes me dirán, profe, pero eso sí es real. Yo no sé si ustedes saben que nosotros todos los días utilizamos mecánica cuántica. ¿Quién sabe dónde? ¿Alguien sabe dónde? ¿Nadie? Bueno, por cultura general. El sistema de posicionamiento global, GPS, está basado en conceptos de mecánica cuántica. Y no sé si saben que todos ustedes y yo tenemos un GPS en el celular. ¿Listo? Cuando tú pones Waze, cuando tú pones Maps, estás usando el sistema de GPS del celular. Y ese sistema de GPS, el sistema funciona gracias a los estados de oscilación cuánticas que tienen algunos átomos con vibraciones extremadamente altas. Y esos estados cuánticos, me refiero a estados cuánticos, hay átomos que, como les dije, desaparecen de un lugar y aparecen en un estado cuántico más alto, lo que se ha vuelto tan famoso, es decir, salto cuántico. Un salto cuántico es un salto instantáneo, un salto que no requiere de un movimiento continuo. Desaparezco de aquí y aparezco acá. Esos saltos cuánticos, para algunos átomos, ya se han estudiado y se han controlado. Se sabe cuántos salticos hay ahí. Entonces, para determinar el retraso, no sé si ustedes saben que el GPS funciona porque tu celular, o si tienen GPS, o los deportistas que usamos relojes con GPS, el sistema se ubica con diferentes satélites que están en el espacio. Entonces, lo que él hace es calcular qué tanta diferencia de tiempo hay entre el contacto con un satélite y con otro. Pero ya tú sabes que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Entonces, la diferencia de tiempo es tan, pero tan pequeñita que tienen que utilizar osciladores extremadamente rápidos. Y esos osciladores extremadamente rápidos los logran con estados de excitación de algunos átomos que son extremadamente rápidos. Y eso es mecánica cuántica, esos estados de oscilación que hacen ahí. Entonces, ya saben que el celular funciona con cuántica, o sea que eso volado, eso que dice mi profe de cuántica, que dice que hay que tener cachito de marihuana, que no sé qué, y que eso son cosas muy voladas, que me van a decir, ¿cómo un cuerpo puede aparecer en dos lugares, profe? Funciona a nivel microscópico. Por eso es que las leyes que rigen el mundo microscópico son totalmente diferentes a las leyes que rigen el mundo macroscópico. El mundo macroscópico está regido por la segunda ley de Newton, una ley elegante, bonita, simple. Simple en el sentido de la figura de la matemática. En cambio, la ecuación que rige el mundo cuántico se llama ecuación de Schrödinger, y esa es una ecuación con la constante de Planck, con un número complejo, con brackets, con el hamiltoniano. Es una cosa bastante compleja. ¿Preguntas o comentarios? Por el momento no, profe. Jaime. Que por el momento no, profe.
Ok, ¿los demás? ¿Ninguno? ¿O quedaron muy volados? ¿Quedaron con el cerebro? Estuvo buena la explicación del celular, no tenía ni idea de eso. Ok, me alegra, 11. Ok, bueno, sigamos. Entonces, ¿por dónde vamos? Vamos por el hecho de que en el mundo macro un cuerpo no puede tener dos velocidades. Si esto fuera posición, en el mundo micro no existiría así. En el mundo micro, bueno, no sabemos la posición exacta, pero lo que sí sabemos es que puede estar en dos lugares a la vez un electrón. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tengan en cuenta aquí la ecuación, de hecho, no la voy a borrar y vamos a hacer un problema. Se lo voy a dictar. ¿Listo? Entonces, por favor, prepárense ahí para copiar el enunciado. En el tablero solamente voy a anotar los datos. Dice, un paracaidista con una masa de 68.1 kilogramos salta de un globo aerostático fijo. ¿Listo? ¿Saben cuáles son esos globitos? Los globos viajeros. Dice, aplique la ecuación anterior para calcular la velocidad antes de que se abra el paracaídas. Y dice, considere C igual a 12.5 kilogramos por segundo. ¿Todos copiaron o alguien se nos atrasó? Ok, entiendo que todos vamos al tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué les propongo hacer? La clase de hoy vamos a ver, exceptuando el método que vamos a ver en el siguiente bloque de clase, vamos a ver un método que es como muy coquito. ¿Listo? Como muy coquito. Aquí no estamos encontrando ninguna raíz de la ecuación. ¿Listo? Estaríamos encontrando una raíz en el caso de que el ejercicio dijera, calcule en qué tiempo la velocidad es cierto valor. Listo, eso sería ya una raíz. Aquí no. Aquí lo que nos están diciendo es que el paracaidista se lanza. Entonces pongámosle sentido común al ejercicio. El paracaidista se lanza y ellos generalmente se lanzan, hacen piruetas en el aire, hacen figuras o disfrutan. No sé si alguno de ustedes se lanza en paracaídas. Yo quiero hace rato. Se lanzan y bueno, con el pasar del tiempo, ya cuando se encuentran a cierta altura prudente, ellos abren el paracaídas. Entonces, en pocas palabras, lo que me está pidiendo el ejercicio es que calculen a qué velocidad termina esa velocidad. ¿Se acuerdan que el modelito era una exponencial creciente? Y la exponencial creciente llega al momento en que es casi totalmente horizontal. Entonces, mi invitación sería que hiciéramos como una tablita de valores para saber cómo es el comportamiento de esta función. Entonces, vamos a escribir las constantes todas como son. Entonces, velocidad sería, vamos a dejar todo en el sistema internacional. Esto se llama estandarizar unidades. Es decir, tú puedes escribir solo los numeritos sin las unidades si pones todas las variables en un mismo sistema. Vamos a utilizar el sistema internacional. La gravedad en el sistema internacional, ¿cuánto vale? 9.8. 9.8. Por la masa. La masa en este caso es la masa del paracaidista, que es... Profe, sí. Profe, cuando se refiere a sistema internacional, habla del sistema métrico. Sí, exacto. A ese se llama sistema internacional. Distancias en metros, tiempos en segundos, masas en kilogramos. ¿Listo? Entonces,
Dividido C, miren que C está en el sistema internacional, está en kilogramos sobre segundo. Entonces, 5. ¿Listo? Entonces, este sería el comportamiento. Bueno, entonces, tómense unos minutitos para hacer una tabla de valores. Desde 0 hasta, pongamos, no sé, 12. De 2 en 2. Desde 0 hasta 12, de 2 en 2. Entonces, aquí voy a escribir el tiempo y aquí voy a escribir la velocidad en metros por segundo. Tiempo en segundos y velocidad en metros por segundo. Entonces, por favor, tengan su calculadora en mano y me van a decir cuánto valen 2, en 4, en 6, en 8, en 10 y en 12. ¿Listo? Para ver cómo es este comportamiento. Cuando alguien tenga, bueno, el de 0 ya lo sabemos, no lo anoté, pero ya sabemos que la gráfica parte en 0. Cuando alguien tenga alguno, me lo da, por favor. ¿Alguien tiene cuando te vale 2 segundos? Pero cuando te vale 2 segundos, a mí me dio 16.40. Vale, listo. Recuerden que estamos en sistema internacional, esto es metros por segundo. A mí cuando vale 2 me da 16.33. Utilizando todos los decimales. Vamos a ver. Voy a hacerlo yo. Dice 9.8 por 68.1 dividido 12.5 por, abro paréntesis, 1 menos e elevado a la menos 12.5 dividido 68.1 por, y este valor, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí mi calculadora, y ese valor de tiempo que viene ahí en adelante es el que voy a modificar. No voy a borrar todo el cálculo, sino solo ese valor de tiempo. Entonces aquí por, ¿listo? Y noten que mi calculadora me da exactamente 16.4049. O sea que lo aproximamos a 40. Vamos a aproximar con 2 cifras. ¿Y se acuerdan de la clase pasada? ¿Qué diferencia hay entre utilizar redondeo o truncamiento? Entonces, la clase pasada vimos que cuando utilizamos error de truncamiento, el error se nos va un poquito más arriba. Entonces, vamos a utilizar siempre redondeo. O sea, si aproximamos a 2 cifras decimales, vemos la tercera para ver si subimos o dejamos donde está la. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿yo qué hago? Voy a borrar el 2 y voy a poner el 4. ¿Cuánto les dio el 4? El 4 a mí me dio 27.77. Muy bien. Aquí es un ejemplo de lo que les decía. Si quisiera utilizar truncamiento, tendría que decir 27.76, ¿cierto? Por truncamiento sería 27.76. Pero dije que voy a utilizar redondeo. O sea que miro, después del 76 viene un 9. Entonces ya sé que aproximo a 27.77. Muy bien. Los demás, alguien que no sea José Manuel, que me diga cuánto le dio del 6. 35.64. Gracias, Manuela. 35.64. Listo. Bueno, entonces con su calculadora termínenlo ahí y yo lo voy terminando acá. 41.
Bueno, si no están de acuerdo con alguno de los datos que tengo acá, me dicen, por favor. Entonces lo hice hasta 2. Sí. Ok. Cuéntame qué hiciste en Wolfram, ¿el cálculo de qué? Winston nos dice que lo hiciste en Wolfram. Cuéntanos qué hiciste, para ver si nos sirve a futuro. Profe, ahí adjunté la imagen, no sé si se ve. Pero no la veo porque, no sé por qué no me abre. Tan raro. Sí, ustedes la ven. ¿Quién de ustedes ve la imagen que compartió Winston? Cuando la abro, profe, yo la veo. Ok. A mí no me abre, entonces dígame, porfa, qué era. O sea, ¿qué es? Profe, que puse la función, en Wolfram y le dije width t igual a 2, a 4, a 6, a 8, le puse pues las raíces que yo quería y Ajá. él me devuelve los resultados de cada valor. Ok. O sea, Pero no sé si estoy mal, pero ahí te falta al menos en el elevado, en el e a la menos. Bueno, sí. Yo lo vuelvo a calcular con ese menos. Ok. Bueno, nos dio lo mismo, ¿cierto? Voy a borrar acá entonces. Y quiero que se den cuenta de lo siguiente. En este caso, al inicio, ¿qué le va pasando a la variación de la velocidad comparada con la variación al final? No sé si sepan allá al ojo qué diferencias hay. Sí, esto es 10, 20, 30, 40. Y esto es 2. Listo, entonces esta es mi velocidad, este es el tiempo. Cada rayita horizontal para mí vale 1, cada rayita vertical para mí vale 10. Listo, entonces, para hacer... Profe, a más tiempo, Dígame. a más tiempo la variación va como disminuyendo, ¿qué? Eso es totalmente cierto. Entonces, para 2 da 16, está por aquí. Para 4 da 27. Traten de hacerlo en las cuadrículas de su cuaderno para que tengamos una gráfica bastante cercana a lo que queremos. Para 4 da 27, 27. Para 6 da 35. 2, 4. Para 6, 1, 2, 3, 35. Para 8, 41. 8, 1, 2, 3, 4. Para 10, 44. 1, 2, 3, 4, 44. Para 12, 47. 47. Listo. Entonces, si yo hago la gráfica, o si yo uno los puntos, listo. Ese sería el modelo. Pero ya saben que esta gráfica acá a la derecha se va haciendo cada vez más horizontal. Lo que decía Winston, lo que yo les pedía que vieran era que las pendientes de las rectas tangentes cada vez van siendo más pequeñas. ¿Cómo así? ¿Cómo grafico una pendiente de la recta tangente? Vamos en repaso. Solo vimos en calculación.
aquí, esta pendiente de aquí, es menor, mayor que esta pendiente de acá. ¿Listo? O sea, la inclinación de esta recta tangente es mayor que la inclinación de esta recta tangente. ¿Listo? Entonces, la aceleración cada vez va siendo más pequeña, hasta que prácticamente se hace cero. Me gustaría que pensáramos, cuando esto tiene infinito, ¿cuánto daría el valor de la velocidad? ¿Cómo lo sacaríamos? ¿Alguna idea cómo lo sacamos? Cuando esto tiene infinito acá. ¿Alguien tiene idea? ¿Límites o qué, profe? Sí, puede ser haciendo un límite. Cuando t tiene infinito. Y cuando t tiene infinito, e a la menos infinito, ¿cuánto da? E a la menos infinito, ¿cuánto da? ¿Alguien recuerda eso? No a cero, profe. 0. E a la menos infinito es 0, sí, señor. Entonces, díganme cuánto daría el valor de la velocidad. ¿Cuánto daría el valor de la velocidad? 0, no. Entonces da cero, profe. No. 53.39. 53.39, sí. Díganos cómo lo hizo. ¿Cómo sacó el 53.39? Sería solamente la primera parte, la que es la gravedad por la masa sobre el coeficiente de resistencia, y eso pues multiplicado por 1. Ya. El paréntesis daría 1, ¿cierto? La velocidad, recuerden, que sería T por M sobre C por 1 menos T a la menos. ¿Me recuerdan? ¿Es M sobre C o C sobre M? C sobre M. C sobre M. ¿Listo? Entonces, E a la menos infinito es 0. ¿Listo? E a la menos infinito es 0. Entonces queda 1 menos 0 en el paréntesis. O sea que solamente habría que calcular Gm sobre C. O sea que el valor de Gm sobre C es el valor que llamamos, esto lo llamamos en física, lo llamamos velocidad terminal. O sea, cuando esa velocidad, cuando estemos cerquita de esa velocidad, hablando estrictamente, la velocidad sigue aumentando, pero de una forma tan pequeña que eso es casi imperceptible. Esa sería la velocidad terminal. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, ¿qué les quiero compartir aquí? ¿Qué les quiero decir? Que, bueno, esto es un caso de un ejercicio en ingeniería en el que tenemos solución analítica. ¿Qué significa solución analítica? Significa que yo tengo una función que describe para cualquier tiempo el valor de una variable cualquiera, en este caso la velocidad. Adivinen qué sucede en la mayoría de los casos en ingeniería. En la mayoría no, en muchos. Yo no cuento con un modelo analítico. Yo, cuando mucho, lo que puedo hacer es un modelo que llamamos un método numérico o una solución numérica. Entonces, lo que yo puedo tener máximo es una solución numérica. Entonces, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ya llevamos casi una hora de clase. Y ahora que regresemos, ¿ya no se ve el tablero? Ok. Vamos entonces a cambiar aquí. Listo.
Confírmeme que ahora sí se ve. Sí, Sí se profe. ve. Sí se ve. Listo. Sí. Ok. Entonces les decía que yo a veces tengo una solución analítica, una solución que depende del tiempo, una función despejada. Si a ti te preguntan, dame la velocidad en el tiempo 1000, tú puedes simplemente reemplazar y se acabó, súper sencillo. Pero para muchos casos yo no tengo una solución de este tipo. Yo lo que puedo tratar de tener es una solución numérica, una solución aproximada. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. A partir de esta clase, ahorita sobre todo después del primer bloque, vamos a aprender cómo sacar este tipo de soluciones numéricas. Y la primera que vamos a resolver es la ecuación que les dije en unas clases pasadas, que no tienen solución analítica, que no tienen despeje. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacer para cuando no tengamos este tipo de modelos que ya saben que me permiten estudiar todo lo que yo quiera del modelo? ¿Puedo hacer lo mismo con las soluciones analíticas? La respuesta es sí. Listo, y eso es lo que vamos. Entonces cuéntenme si tienen preguntas. Si no, entonces nos vamos de descanso. Apagaré el micrófono.
Retomamos, muchachos. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar una sección, como les dije, muy importante del curso, y es la sección que habla de raíces de ecuaciones. ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, muy bien. Ok, listo. Entonces, raíces. Y vamos a ver entonces el primer método. El primer método que vamos a ver se llama método gráfico. ¿Listo? Entonces, gracias, mamá. Entonces, el método gráfico, como su nombre lo indica, es un método que vamos a utilizar para aproximar solamente la ecuación. Pero ese método es uno de los tantos que vamos a observar. En ocasiones nosotros no necesitamos tanta exactitud para calcular una raíz, entonces el método gráfico puede ser perfecto para lograr ese cometido. ¿Qué les voy a decir? Miren, ¿qué les voy a decir? Si estuviéramos en clases presenciales, entonces, ¿qué nos tocaría? Lo que hicimos en el ejercicio anterior, hacer la tablita de valores y mirar un valor aproximado por el cual se traza la función. Pero bueno, ¿por qué no utilizar tecnología? Entonces, yo lo que les voy a permitir para las clases y para las evaluaciones es utilizar Wolfram o cualquiera de los software que nosotros tenemos para hacer gráficas. Y que obviamente ahí, o sea, no les voy a permitir utilizar Wolfram para solucionar la ecuación, porque entonces ninguno de estos métodos tendría sentido estudiarlos. Yo quiero que usted conozca los métodos que utilizan esos programas para sacar las soluciones, para que en ocasiones usted pueda entender o a veces forzar al programa a que le solucione el método por donde usted quiere. ¿Eso qué ventaja nos da? Nos da, bueno, la ventaja de que no somos simplemente presas de un algoritmo cualquiera que no sabemos cómo está funcionando. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en esto. Para hacer gráficas y para copiar las gráficas, usamos los programas. Lo que no tendríamos posibilidad de hacer en clases presenciales. Acá lo vamos a hacer. Listo. Ustedes tienen un computador disponible y van a hacer las gráficas. Listo, si quieren solucionarla para saber cuál será la solución, pero el método gráfico, ojo, vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a escribir un ejercicio, lo voy a dictar de nuevo. No sé si... Un momentito. ¿Alguien dijo algo adicional? Winston, ¿dijiste algo adicional? No sé si escribiste algún... mandaste una gráfica. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio basado en esa misma ecuación que nosotros hemos visto. Lo voy a dictar. Dice, utilice el método gráfico para determinar el coeficiente de arrastre necesario. Utilice el método gráfico para determinar el coeficiente de arrastre necesario para que un paracaidista de masa 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros por segundo después de una caída de 10 segundos. Después de una caída de 10 segundos.
En este caso, ¿cuál es la variable o la incógnita? Sería La C. C. La C. Muy bien. Entonces, la función que antes calculaba velocidad, ahora lo que va a hacer es a tener una variable que es la C. Entonces, podemos decir esto. Recuerden que la velocidad estaba dada por G, M sobre C, por 1 menos C a la menos C sobre M por T. ¿Listo? Entonces ya yo voy a tener B, te digo todos los valores excepto C. Miren cómo puedo yo describir ahora a partir de aquí una función. Reemplazo todos los valores que tengo. La velocidad ya la tengo. 40. ¿Listo? G por M sobre C. Bueno, antes de eso voy a hacerlo en general. Si ya yo tengo el valor de velocidad, que es 40, entonces lo voy a escribir aquí. ¿Listo? Y recuerden que yo necesito buscar una raíz de una ecuación. Buscar una raíz de una ecuación, ¿qué es? Buscar un cero. En este caso, ¿qué sería buscar un cero? Entonces, escribir la función así. M sobre C por 1. ¿Sí? Menos 40. ¿Listo? Esa sería mi función. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos. En este caso, G por M. Vamos a multiplicar 9.8 por 68.1. Entonces el valor que va aquí arriba sería 667.38. Esta masa y este tiempo también lo tengo. 10 dividido 1. Eso es, a mí me dio 0.1468, perdón, por C. ¿Listo? ¿Qué observamos, muchachos, nosotros de esta ecuación? No sé si lo notan ustedes. ¿Cómo podríamos hacer para despejar el valor de C? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea para despejar el valor de C? Alex. Con logaritmo para bajarlo. No sé si tus compañeros te escuchan, pero yo te escucho muy lejos y no te entiendo. Creo que dijo Creo que el logaritmo algo con natural logaritmo para natural, bajar sí. en el paréntesis. Ok. Creo que fue lo que dijo. Ale, de pronto podrías intentar otra vez prender el micrófono y contarnos la idea que tienes. Sí, profe. Yo decía que logaritmo Ok. y ambos lados, pues obviamente poder bajar el valor de C. Ok. Bueno, les cuento que esta es una de las ecuaciones en las que por mucho que tires logaritmos, despejes de toda clase, no tiene una solución analítica. Es decir, no vamos a poder encontrar un valor de C para despejarlo tan fácil. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Buscar, ya que no tenemos soluciones analíticas. ¿Quién recuerda ahí antes del descanso cómo se llaman el otro tipo de soluciones? Solución numérica. Numérica. Listo, entonces vamos a ver nuestro primer método, que es el método gráfico. Entonces, ¿en qué consiste el método gráfico? El método gráfico, como su nombre lo indica, consiste en hacer una gráfica lo más exacta posible de la función y mirar al ojo donde corta. ¿Listo? Mirar al ojo donde corta. Podemos hacer un zoom lo más grande posible. Entonces, tarea, graficar esta función. ¿Listo? Si estuviéramos en clases, en el salón,
físico, entonces tendríamos que hacer una tablita de valores y ojalá con papel milimetrado hacer entonces la gráfica. En este caso, vamos a utilizar Wolfram. ¿Listo? Entonces, pónganse ustedes en esa tarea. Yo me voy a poner en la tarea y apenas tengamos los valores, nos lo compartimos. ¿Listo? Entonces me voy a sentar por aquí. Ustedes no me van a ver, pero yo voy a estar todo el tiempo en el caso de que quieran preguntar o comentar algo. Profe, pero entonces, ¿qué valores le daríamos ahí a la C para ir armando la gráfica? Ah, muy bien. Dale plot. ¿Y cuál es el valor más importante para nosotros? Los que estén cerquita del valor donde se cruza la función, donde se cruza esa gráfica. ¿Listo? Entonces, voy a hacerla. ¿Listo? Voy a hacerla por acá. De hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de presentar por aquí en el celular y les voy a presentar por acá en... Y les voy a presentar por acá en Wolfram. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir plot. Sí. Uy, aquí me van a corchar. No sé si alguien sabe cómo se escribe la E en Wolfram. No sé si es EXP. Vamos a probar algo. Con una E normal, profe. Una E normal, ¿seguro? Sí, lo que como Euler, con una E normal. Vamos a ver si el cuadrado me lo calcula como... Sí, sí, efectivamente. Muy bien. Uno menos. Bueno, no sé si notan, muchachos. Ustedes están viendo mi pantalla de Wolfram. Entonces observen que el valor de C en el que hay una raíz está cercano a ¿cuál valor? ¿Cuál dirían ustedes? Profe, ¿le puedo dar un poquito de zoom? Claro. No. Pero me gustaría sin el zoom. Sin el zoom, ¿en dónde está cerquita? ¿Cerquita cuál valor? Al 1. Cerquita al 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a forzarlo a que me lo grafique desde 0 hasta 2. Listo, entonces ya lo veo de forma más cercana. Listo. Ahora sí, no sé si se dan cuenta. ¿Cercano a cuál valor está la raíz? Como al 1.2 o algo así. Exacto, me gusta. Entonces, yo puedo volverme tan exacto como quiera. 1.4. Lo voy a graficar entre 1 y 1.4. Efectivamente, este sí me gusta. Ahí lo pueden ver que está entre quién y quién. Entre 1.1 y 1.2. Sí, pero ya se puede de pronto uno aventurar a decir una... Como 1.18. 6 o algo así. 11, 1, 2, 3, 4, 5. Cada rayita vale 0.02. ¿Listo? Entonces yo diría que está 2, 4, 6. Yo diría que está en 1.16. ¿Sí me hago entender? Sí. Si usted quiere, puede volverlo a graficar entre 1.14 y 1.17 por ahí y puede sacar más exactitud. Entonces, listo.
Entonces, aquí estoy. Voy a compartir. A ver. 68. Ok. Yo cometí un error haciendo la gráfica. No sé si alguien lo vio. Que le faltó el menos 40, profe. Pero no sé cuál era el error, pero a mí sí me estaba dando como un poquito menos de eso. Menos de 1.1 en X. No, el error que yo cometí fue que me comí el menos 40. Si se dan cuenta que puse solamente la función, entonces puse solamente la función y no le resté el 40. Lo tienen anotado en el cuaderno, ¿cierto? El menos 40. Sí, está el menos 40. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Por fortuna no es mayor problema. ¿Listo? Entonces, a ver, 6.7. Permítanme. ¿Qué será? Nos va a dar igual. Da 108, profe. No entiendo, nos dio lo mismo. A ver, ayúdenme aquí. No sé si estoy confundido. Ya sé, miren, aquí cometí un error. Si se dan cuenta que esa función que está ahí no es la misma que yo tengo acá. No es la misma que yo tengo acá. O sea, esta función, de la forma como la metí, Wolfram la interpretó. Bueno, Wolfram no la interpretó mal. Yo se la metí mal. Y Wolfram la interpretó como yo se la escribí. Miren, por ejemplo, lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que quede E a la menos 0.1468C. Y lo anoté así. Pero Wolfram, ¿qué interpretó? Wolfram interpretó que el C no estaba en el exponente, sino debajo. ¿Sí lo notan? Sí, sí. Es decir, yo debería aquí agregar un paréntesis. ¿Listo? Para que Wolfram entienda que todo ese valor de C está en el exponente. Ahora sí, lo puso como era. ¿Listo? Ahora sí lo puso como era. Entonces, por ahí veo que la gráfica está entre 10 y 20. Entonces, ahora sí la voy a graficar desde 10 hasta 20. Listo. Entonces, ahora sí, 14, 2, 4. Está cercano al 15. Vamos a ponerlo entre 14 y 16. Mi sugerencia sería que cada vez que le dé una instrucción a Wolfram, usted revise aquí donde dice Input Interpretation, para que usted se dé cuenta si el dato, que eso fue lo que no hice en la ocasión anterior, y me estaba interpretando la función diferente a como yo quería metérsela. Entonces, ahora sí tenemos una gráfica bastante cercana a como nosotros la tenemos, a como nosotros la queremos. Entonces, no sé si alcancen a ver o en mi pantalla, la que yo les estoy compartiendo, o la que están haciendo en su computador, me puedan decir un valor aproximado para la raíz de esa función.
Sería 14.7. 14.7, 2, 4, 6, sí, me gusta. Aunque para mí, 14.78. 38 creo que está pasado, porque para mí cada rayita, vamos a hacerlo así. Para mí cada rayita, ¿No será 14.8? no, a ver, sí, 14.5, 6, 7, está cerquita a 14.8, cerquitica a 14.8. ¿Listo? Entonces, 14.7, 14.78. 78, me gusta el 14.78. Entonces, el valor de ese, ahora sí les voy a volver a compartir por acá. Listo, entonces ustedes deberían estar viendo mi tablero en este momento. Entonces, el valor cercano que yo propongo para la solución de la ecuación es 14.70. ¿Qué propusieron? Creo que 78. Listo, 14.78. ¿Cómo podemos saber nosotros si ese valor es acertado para los efectos de nuestra solución? Entonces, evaluamos el 14.78. ¿Listo? Entonces, díganme cuánto da. Entonces, reemplacen en esa función que está ahí el 14.78. Y me debería dar cercano a qué valor. A 15. 40. Cercano a qué valor. 0. 40. 0, ¿verdad? Bueno, ya ahí nos lo compartió Sebastián, muchas gracias. Nos compartió el valor de 14.78 y noten que dio 0.06. Entonces, dependiendo de la exactitud que tú quieras, requerirás entonces acercarte más o menos. Si necesitas más exactitud, ¿qué necesitarás hacer? Entonces, como ya yo sé que está cercano a 14.70 y algo, entonces lo dibujo entre 14.5 y 15. Entre 14.5 y 15 para tener más zoom. Y así voy sacando más zoom de la gráfica y eso me va permitiendo sacar el valor de la raíz. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Entiende lo que hicimos? Bueno, la aplicación. Me gustaría siempre buscar una aplicación a lo que estamos haciendo. ¿De qué creen ustedes que depende este coeficiente de restitución en la vida real? Adivinen. De la presión atmosférica. Las corrientes de aire. No. La respuesta es de la forma del cuerpo que está cayendo. No es lo mismo tirar un balín que tirar una tablita, aunque pesen lo mismo, aunque la masa sea igual. Si la tablita está cayendo de forma perpendicular, o sea, si la superficie es perpendicular al movimiento, entonces esa fricción, ese coeficiente va a ser más grande que si fuera una bolita. Listo. El paracaidista, si él necesita tener más o menos coeficiente C, entonces tendría que ponerse como si se fuera a tirar de clavado. Y si quiere tener más coeficiente, entonces tendría que abrir totalmente los brazos y piernas. Entonces, si esto fuera un experimento que están tratando de que a los 10 segundos tenga tal velocidad, entonces tendrían que estudiar qué forma tendría que poner el paracaidista para que su coeficiente sea cercano a 14.78. ¿Me hice entender? Profe, Sí, cuente. yo ahí tengo una duda. Es que, pues no sé, a mi concepto no dependería solamente de la forma, sino también del peso del objeto. O sea, si yo tengo dos tablas, o sea, digamos dos objetos del mismo tamaño, digamos del tamaño de un cuaderno. Ajá. Pero uno es
de papel, o sea, es un cuaderno literal, un cuaderno de 10, no sé, de 20 centímetros por 40. Y es de papel, o sea, es una formita de puro papel, hecha de puro papel. Pero tengo esa misma forma, exactamente, las mismas dimensiones, pero es de metal. Y si yo las tiro de un avión, yo creo que no caben de la misma manera. O sea, no Eso incluiría solamente la forma, sino también el peso. O sea, me imagino que la de metal se va a mover menos en el aire porque el viento no la va a mover tanto y no va a tener tanta fricción como el otro. O no sé, pues es mi pensamiento. Tu pensamiento es totalmente cierto. De pronto lo que estás olvidando o no teniendo en cuenta es que ya la ecuación tiene la masa aquí. O sea que este C no depende de la masa. La velocidad, como tú dices, sí. La velocidad, que es la función, depende de la masa, que está por acá en la función. Pero C depende de la geometría, se dice así, de la geometría del cuerpecito. ¿Sí me hago entender, Winston? Ah, listo, profe, listo. Bueno, preguntas, muchachos. ¿Ninguna? ¿Cómo le fue con el método gráfico? ¿Alguna duda sobre el método gráfico? En el examen del próximo sábado va a aparecer un ejercicio que hay que hacer por método gráfico. ¿Listo? Profe, no sé, pero a mí en ese F1478, no sé, en Wolfram me aparece que es disque, pero es negativo, entonces no sé si lo haya hecho bien. Menos Bueno, 0.003. no puedes compartir la pantalla para mostrarlo. Ah, lo hice en otro lado, no me da para compartirla. Pero yo miro bien la ecuación y ya, pues ahorita le tiro esta cosa en la Profe, a mí también me da eso. 0.028 en la calculadora. Vamos a algo, es que están hablando varios. Levanten la mano y yo miro a ver quién en orden. Listo, levanten la mano los que quieren comentar o preguntar. Listo, el primero que levantó la mano fue Alex. Profe, yo hice la calculadora y me dio menos 0.0028. Un momentito. Alex, qué pena, es que te escucho entrecortado. ¿Podrías tratar de repetir de nuevo? La calculadora me dio menos 0.00. Cuando evaluaste el 1478. Sí. Vamos a ver. Voy a hacerlo yo acá. Para mí me da igual, 0,0028. 1478. Por... Vale. 1478. Cierto. Cierto. Sí, efectivamente. Efectivamente, a mí me da también menos 0.003. Menos 0. Por favor, corrijan el valorcito que nos dio de menos 0. Profe, pero lo aproximaste. Alex, perdón. Lo aproximaste a qué. A mí pues me da 23. Alex, qué pena, mi hermanito. Es que no te estoy entendiendo. Repite de nuevo, porfa. Y ya estoy cerquita. Otra vez, por favor. Alex, lo copia en el chat. Ah, sí, claro. Cuéntame, ¿cuánto te dio a ti? Ah, claro, claro. Mira, nos dio lo mismo, pero negativo, ¿cierto? Menos 0.0028, yo la aproximé a 0.003. Sí, es lo mismo. Listo. Pero bueno, no sé si son conscientes de que lo que queríamos era un valor cercano a 0. Dependiendo de tu exactitud, necesitarás hacer más y más zoom. Listo. Otra pregunta.
Otra pregunta. Alex, ya puedes bajar la mano. Los demás, si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Ok, muchachos, dejemos hasta aquí por este bloque y nos vemos a las 8. No, yo no estoy compartiendo pantalla. En este momento no estoy compartiendo pantalla. Lo único que hice fue copiar donde estaba el de la función evaluada en 1478, anotar el 0.003. Listo, muchachos. Nos vemos entonces en 22 minuticos. Hasta pronto. Listo, profe.